Gente que tenemos como base, como fundamento la palabra de Dios y respetamos eso, esas pautas que nos marca la Biblia, la palabra de Dios. Puede surgir muchas ideas. Tal vez hay cientos de denominaciones evangélicas que tienen diferentes ideas sobre el tema y respetamos, porque siempre hemos dicho y seguiremos repitiendo, mis queridos hermanos, que tema escatológico no vamos a pelearnos, no vamos a matarnos por eso, porque por ahí no se encuentran algunas doctrinas básicas fundamentales allí. Y podíamos traerlo como una teoría todo esto, pero yo quisiera que pongan atención y saquemos nuestras conclusiones, tema escatológico, el estudio de los tiempos finales. Eso es lo que estamos compartiendo en esta tarde. Y vuelvo a repetir, no somos negacionistas del cielo, solo que entendemos que cada tiempo, cada etapa que se va quemando, digo se va quemando en el sentido de que se va desarrollando y después va a ocurrir en su debido tiempo y en su debido orden. No podemos saltear el proceso de Dios porque muchas veces nos apuramos tanto. Y la vez pasada, la primera vez cuando arrancamos, por ejemplo, el tema del cielo, hemos dicho que nadie está en el cielo aún todavía y hemos usado el texto de San Juan capítulo 3, versículo 13, y por ahí no le cayó tan bien a algunos hermanos porque toda la vida se nos enseñó que uno muere y se va al cielo. En realidad uno tiene que esperar el regreso del Señor, la resurrección y todo eso. Eso habíamos dicho en el comienzo. Después hemos dicho cuando se termina la era de los gentiles, o se va a cerrar la era de la gracia, presentamos una exposición que arranca la venida del Señor con el milenio, el reinado de Cristo sobre la tierra. Eso es categórico, el 99% van a estar de acuerdo conmigo que Cristo viene a reinar aquí en la tierra. En eso no va a haber problema. Cristo regresa y viene a reinar aquí. Por lo menos eso es lo que dice Apocalipsis, que viene a reinar por 1000 años. Y por ahí ya podemos cuestionar si uno dice 1000 años literal, así, con todos los 365 días del año, contando un año, y así 100, 200, 300, hasta llegar a 1000. No se sabe con exactitud, pero lo que la Biblia describe es que va a ser 1000 años. Eso Dios lo sabrá, pero por el momento nosotros le llamamos teológicamente milenio, como se menciona 1000 años. Porque puede haber otras interpretaciones que digan que no es tan literal eso, que es espiritual. Está bien, respetamos. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que Cristo viene, regresa y viene a reinar. Estuvimos estudiando tres líneas escatológicas. Lo que dice que ya estamos en el milenio, lo que dice que el reino aquí y ahora, ¿se acuerdan? Segunda postura, y la tercera que es la que nosotros estamos esperando, que Cristo regresa y después va a establecer su reino. Y después, siguiente programa, estuvimos hablando un poco de las características del milenio que no vemos todavía, que falta, decimos falta, ¿no? Porque Satanás sigue engañando, sigue haciendo calamidad aquí en la tierra, hay todavía espíritu operando en los hijos de desobediencia, y así como suena directamente. Ahora, ¿qué va a pasar después del milenio? Y algunos me van a decir, en el cielo, y esto en el cielo ya otra vez, queremos andar como ángeles ya en el cielo. No, todavía, esperemos un momentito más todavía, no se apuren tanto. Yo sé que en el cielo por ahí no va a haber problema, dificultad, y por eso muchas veces algunos quieren escapar muy rápido de la tierra. En la tierra sufrimos, no podemos negar eso. En la tierra hay aflicción, hay situaciones difíciles, y más todavía aquellos cristianos que están sufriendo por algo motivo. No sabemos, no conocemos las circunstancias. Por ahí está diciendo, Señor, lléveme. Por ahí está diciendo, Señor, venga ya. Porque cada situación que hay en la vida del creyente, del Hijo de Dios, es así. No podemos negar, porque no todo es prosperidad, no todo es bendición.
No todo es abundancia, también en el reino, en la esfera, en la era de la iglesia también va a haber vacas flacas, también va a haber vacas gordas. Representa abundancia y también representa escasez, porque hoy se nos presenta que todo tiene que ser abundancia. Y si no es abundancia porque estamos en pecado, porque estamos esto, porque no, mis queridos hermanos, en la era digamos, en el desarrollo del pueblo de Dios siempre hubo vacas flacas y vacas gordas, siempre hubo espigas bien cargadas y va a haber también sequía, va a haber falta de lluvia, la tierra no va a producir, siempre hay es como una vuelta, eso es lo que sucede sobre la tierra y tenemos que estar conscientes de eso. Hoy estamos bien de salud, mañana por ahí no. Bueno, esa es la realidad de la tierra. Pero a pesar de todo, Dios es soberano, Él nos ama tanto, nos ama, pero somos su creación más, digamos, que más ama. Así que Él está a nuestro favor, a pesar de Él está con nosotros a pesar de Él. Y hoy estamos hablando, después cuando termine el milenio, ¿ya vamos a ir al cielo? No, todavía no. Eso le quiero arrancar a la cabeza. Eso quiero sacar, porque no, porque todavía hay acontecimientos cuando termina el milenio, va a haber algunos acontecimientos todavía que les quiero mostrar. Por ejemplo, Apocalipsis 27. Vamos a leer un poco, ¿les parece? De ahí arrancamos. Apocalipsis 20 y 21 es lo que vamos a usar mucho hoy. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 1 y capítulo 20 y 21 es lo que vamos a usar mucho hoy. Dice en el capítulo 20, versículo 7, quiero que miren un poco. Y cuando los 1000 años se cumplan, cuando se termina ya ese periodo de tiempo, Satanás será suelto de su prisión. ¿Se acuerda que en el comienzo del milenio, Satanás había sido encarcelado en un lugar especial en el abismo y se puso un sello para que no salga? Solo Dios puede hacer eso. A Satanás lo llevaron preso y le pusieron un sello en el abismo. Yo creo que el abismo es debajo de la tierra. Y estuvo preso durante 1000 años. Y cuando él estuvo preso durante 1000 años es cuando hubo quietud aquí en la tierra. O sea que el precursor, el ideólogo, el que arma las rebeliones, el pecado, la desobediencia, la rebeldía a Dios, todo proviene de la mente de Satanás. La independencia a Dios, todo es producto e imaginación del enemigo. Cuando él está preso durante 1000 años, hay tranquilidad aquí en la tierra. ¿Se acuerdan lo del milenio? Que todo, hasta la cadena alimenticia se rompe porque se cree que la cadena alimenticia se desordenó cuando empezó el pecado, porque ahora el que tiene más fuerza le come al más débil, así es. Y en toda vida podríamos decir que eso se aplica a la cadena alimenticia. Pero en el milenio se va a acabar esto porque los leones van a ser tan mansos y que los niños no van a tener problema de jugar con la serpiente, por ejemplo, dice. Y va a haber tranquilidad. Es tremendo, va a ser milenio. Pero van a terminar eso. Esa etapa va a terminar. Se va a cerrar esa etapa. Y esa etapa, cuando se termina, justo el versículo que estamos leyendo acá en el capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 7, quiero que lo lean en su Biblia, dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando se termina, ¿cuándo va a terminar? No sabemos, porque no tenemos todavía idea, por lo menos hoy, no sabemos, pero si es 1000 años literal, cuando termina, en el año 999, y 1000 años, llega 1000 años, y ahí Satanás será suelto de su prisión, dice, y saldrá una vez más, ¿no? Dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra.
cuando sale nomás de su prisión, él no aprende nunca. Sale de ahí y ya empieza otra vez. Esto es lo que va a ocurrir después del milenio. En primer lugar, Satanás será suelto. ¿Para qué? Para engañar otra vez a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y dice a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Tremendo. Satanás empieza otra vez ya con la rebelión. La gente empieza a rebelarse ya en este caso ya a Cristo Jesús, que era el rey en el milenio. Y todo es idea de Satanás ya otra vez, porque ya fue suelto de su prisión. Ahora, lo primero que ocurre es Satanás es liberado. Segundo, sale a engañar. Estos son acontecimientos después del milenio. No nos vamos a ir todavía en el cielo en ese momento, porque hay todavía acontecimientos acá. Se está entendiendo, no piensen todavía allá arriba o en el tercer cielo, la presencia de Dios, como ángeles caminando ahí, porque otro ya viene a ver visiones, dice que Dios, cuántas ideas, dejemos eso ahí. Vamos a dejar eso ahí y hablemos de la verdad de la Escritura, lo que dice la palabra, porque eso es lo que va a ocurrir. Y no traigamos, digamos, ideas sueltas por ahí en la mente. Hay que rechazar eso. Son argumentos que por ahí van en contra de la verdad. Y en vez de ayudarnos a crecer, nos lleva a raquiticarnos espiritualmente, porque no tenemos fuerza. ¿Cuánto tiempo Satanás vuelve a engañar a las naciones? Después será suelto Satanás de su prisión, cuando cumpla 1000 años. Satanás será suelto de prisión y vuelve a engañar. ¿Cuánto tiempo durará eso? ¿Cuánto tiempo? Por ahí algunos me dicen 1 año, 2 años. No, la Biblia no dice cuánto tiempo, no dice cuántos años, no dice cuántas semanas, meses. No podemos especular si la Biblia no dice. Primero tenemos que concentrar en lo que no dice y después aferrarnos y fundamentarnos en lo que dice la Biblia. Y no podemos especular tanto. Pero sí la Escritura nos revela en el 23, quiero que me mire un poco ahí, en el 23, en el mismo capítulo, usted se va a fijar que más o menos el tiempo se puede mirar ahí. Dice, en el 23, dice, y los arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Se acuerdan? Este es en el comienzo del milenio. O mandó su preso en el comienzo del milenio. Después le van a soltar de vuelta. Pero miren lo que dice. Dice a las naciones, dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado. Y eso es lo que estamos leyendo nosotros ahora. Después debe ser desatado por dice, poco de tiempo. No le va a durar mucho la hazaña a Satanás. Qué tremendo. No le va a durar mucho tiempo ya. O sea que en el comienzo, cuando Cristo regresa para establecer su reino aquí en la tierra, no en el cielo, sobre la tierra, reino milenial, mientras cuando regresa Satanás será atado y llevado en el abismo, se le pone un sello arriba para que no salga. Se cumplen los 1000 años y Satanás será suelto y vuelve a engañar a las naciones. Después de engañar a las naciones, ¿cuánto tiempo? Acá dice por un poco de tiempo. No se sabe si es 1 año, 2 años, 3 años, 5. No se sabe la mentalidad de Dios cuánto es poco tiempo. Para nosotros por ahí es un par de semanas. O tal vez sí, tal vez no. Pero no podemos especular. Pero lo que sí que no le va a durar mucho tiempo, poco tiempo. Va a hacer su hazaña hasta que ya le queda poco después. Ahora, ¿cuál es el siguiente acontecimiento después del milenio? El siguiente acontecimiento está en el versículo 9 del capítulo 20. Dice, en el versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pensamos que va a ser Jerusalén. Y dice, la ciudad amada y de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. O sea que cuando Satanás es soltado de su prisión y vuelve a engañar, va a levantar una rebelión. Un grupo de
personas o soldados o regimiento o un cuartel entero o de todos los países del mundo, porque él va a engañar, él va a saber hacer, va a confabular, va a armar una unidad y va a ir a atacar la ciudad amada, que pensamos que va a ser Jerusalén. Va a atacar y mientras atacan el campamento de los santos, dice que va a caer fuego del cielo y va a destruir, dice, va a ser consumido ese grupo de personas, de guerreros o militares o están con armamentos ahí atacando la ciudad. Pero viene, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y los consumió. Y los consumió a todos. O sea que ya no le está resultando bien del todo ya a Satanás. Es como que ya se está finiquitando la situación. Por ahí, en este tiempo se le está dando un tiempo más amplio al enemigo, que está haciendo su trabajo, está engañando a muchas personas. Muchas personas están siendo uno con el enemigo Satanás. Mientras tanto, también hay grupos de personas que van saliendo digamos, de la cobertura satánica. Están siendo desprendidos de Satanás y pasan a pertenecer al cuerpo de Cristo. ¡Qué tremendo! Ahora, este es uno de los acontecimientos. Primero, en el comienzo del milenio, Satanás fue preso. ¿Cuánto tiempo va a durar? 1000 años ahí preso. Porque se le puso un sello, no va a poder salir de ahí. Cuando se terminan los 1000 años, Satanás será suelto. Ahí recién. ¿Y qué es lo primero hace? Engaña a las naciones. Arma un grupo de soldados seguramente, atacan a la ciudad amada y en ese preciso momento desciende fuego del cielo, lo consume a todos. Esto es después del milenio, todavía no es el cielo. Después del milenio, aquí en la tierra todavía no ha terminado, todavía no terminó la vida humana sobre la tierra. Mientras tanto, hay todavía cosas que nuestro Mesías tiene que ir haciendo. En este caso ya nuestro rey, porque en el milenio va a ser rey. ¿Qué es lo que sigue después? A ver, ¿qué es el punto 5? Sería en el versículo 10. Mira lo que dice. Después que cayó fuego sobre ese grupo de personas que estaba atacando la ciudad, dice en el 10, y el diablo que los engañaba, ahí está, ya en este tiempo o cuando eso, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. ¿Se dan cuenta que el infierno o este lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles? Este fue para Satanás y sus ángeles. En realidad no fue para el ser humano esto. Fue para Satanás y sus ángeles. El problema es que si no recibimos a Cristo, si no somos salvos, si no recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, si no somos uno con Cristo, entonces somos uno con el enemigo. Entonces, donde está el enemigo también vamos a estar. Así de sencillo el asunto. Nos hacemos uno también con él. Cuando recibimos a Cristo, reconocemos nuestros pecados y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Anota mi nombre en tu libro. Yo me reconozco que necesito de ti, que sin ti no soy nada ni nadie, así que necesito tu salvación. Yo reconozco que la religión no es suficiente, reconozco que solo tú me puedes salvar. Cuando uno dice, ¿qué es lo que sucede? Se hace uno con Cristo. Nos hacemos uno con Cristo. Y cuando nos hacemos uno con Cristo, Jesús dice, donde yo estoy, vosotros también estarán. Pese mi jape, pepe, y metas en diver. Donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Entonces, el cristiano se hace uno con Cristo, por algo se nos llama en la Escritura el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Donde está Cristo vamos a estar nosotros. Pero si no estamos prendidos a Cristo, entonces vamos, ¿en quién estamos siendo uno? En el enemigo. Entonces, donde Él está, nosotros también vamos a estar. Eso es lo que sucede acá, mis queridos hermanos. Yo les tengo que decir esto claramente, por ahí hay hermanos nuevos
pero le tengo que decir esto. Yo sé que no voy a caer en gracia ante tus ojos, pero te tengo que decir esto. Entonces, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Hay también grupos negacionistas del infierno. Yo no sé si usted lo quiere llamar infierno, lo quiere llamar de otra manera, por lo que yo sé por las escrituras que hay un lago de fuego, de azufre, preparado para Satanás y sus ángeles, y donde Satanás va a ser lanzado. No fue para el ser humano. El problema es que el ser humano se hizo uno con el enemigo al desobedecer a Dios y al no reconocer su pecado. Ese es el problema. Y donde está el enemigo, uno tiene que estar. Porque si no estás con Dios, ¿dónde estás? Dos caminos hay. Un camino estrecho, un camino angosto. Y como dice Edgar Américo Cardoso, un cantautor paraguayo, dice, dos caminos hay nada más. Y mira, viajero, por dónde, a qué camino vas, ¿no? Porque si no estás en Cristo, entonces no hay un intermedio, no hay un tercer camino. No, es camino estrecho, el sistema, el mundo, o el camino de la verdad, que es muy angostito, es bastante aguerrido caminar por ahí, pero es glorioso y su fin va a ser más glorioso todavía. Esa es la realidad de la situación. Entonces, acá, cuando los 1000 años se cumplan, ¿ya hay cielo? No, hay cosas que tienen que suceder todavía. ¿Y qué son? Satanás es suelto, empieza a engañar nuevamente, arma una rebelión, ataca a la ciudad amada, desciende fuego, lo consume a todos. Ahora Satanás ya es lanzado, dice en el versículo 10, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Dice claramente el lago. Este ya no es el Gena que Jesús usó de metáfora para poder hablar de un principio. Este es el lago de fuego y azufre. Si usted no le llama a infierno, yo no sé cómo lo quiera llamar, igual voy a estar de acuerdo con Chile. Usted lo quiere llamar lago de maldición, lago de azufre o lago de fuego solamente. Si usted no le quiere decir infierno a este, está bien, no hay problema. Porque por ahí va a saltar algunos, no, infierno no aparece en la palabra, en el original. No sé, pero lo que sí aparece es que va a haber un lago de fuego, azufre, y Satanás será suelto allí. Pero mira lo que dice, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y acá ya aparece ya humanos acá, porque el falso profeta debe ser una persona humana que estuvo ayudando o cooperando o colaborando en el reino de las tinieblas. Por ahí no se dio cuenta, o por ahí lo hizo por beneficio propio, por ahí algo lo impulsó, o porque Satanás lo eligió y lo convenció. No sé, debe haber una inmensidad de profundidad acá, y un día de esto podríamos hablar también la característica de falso profeta. Pero lo que sí, que cuando Satanás fue lanzado en el lago de fuego en el 2010, ya se encontraba allí dos personajes, en este caso la primera bestia y la segunda bestia, el falso profeta y el anticristo. Ya ahora tercer integrante ya se aparece en el lago de fuego, fue lanzado, dice. Bien, ¿esto cuándo? Justito cuando termina el milenio, cuando 1000 años se cumplen. Satanás será suelto, engaña, arma una rebelión, cae fuego y ahora es tirado, lanzado en el lago de fuego y de azufre. Y cuando fue lanzado se le encuentra ya también ahí al falso profeta. Y dice, volvemos a leer, dice, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El problema es que, por ejemplo, muchos estudiantes de la Biblia hablan de la aniquilación total. ¿Qué significa eso, la teoría de la aniquilación total? Que uno muere y termina, que van a ser destruidos y termina todo. Pero acá no está hablando de la aniquilación, aniquilacionista. No está hablando de que uno va a ser lanzado en el agua y termina allí las cosas, el asunto. Acá dice, van a ser atormentados. ¿Cuánto tiempo? Dice,
atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Yo no sé qué Biblia es lo que leen estos personajes que creen en la aniquilacionista, que uno muere y termina todo. No, acá no dice eso, acá dice que van a ser atormentados día y noche. ¿Cuándo va a ocurrir? Después del milenio. Esto es después del milenio. Bien, ¿cuáles otras cosas tiene que ocurrir? El punto 6, por ejemplo. Va a ocurrir segunda resurrección. ¿Has escuchado una vez eso? Va a haber segunda resurrección. Qué tremendo. La primera resurrección, digamos, cuando Cristo regresa, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, los muertos en Cristo resucitarán primero. La primicia en Cristo Jesús en su resurrección, pero este corresponde a la misma era de la iglesia, va a pertenecer a la misma categoría de la primera resurrección. ¿Se acuerdan que en tiempo de Jesús, cuando Jesús resucitó, salieron como 500 personas, 400, 500 personas del cementerio y andaban por las ciudades? ¿Alcanzaron resurrección cuando eso? Eso pertenece a la era de la iglesia, porque ahí ya estábamos en la era de la iglesia. Y que esta segunda resurrección va a ocurrir después del milenio, cuando Satanás es suelto, va a ocurrir segunda resurrección, porque hay que entender que en un tiempo es como que se cerró la muerte, nadie podía morir, y en un tiempo se vuelve a abrir. Es todo un misterio esto. Pero ¿qué va a ocurrir? ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, Apocalipsis 25. Y acá muchas veces hay una confusión, y quiero que leamos tranquilito. Dice, pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea que al final del milenio va a haber otra resurrección. Esta es la primera resurrección. Esto es lo que confunde un poco. Pero hay que entender que en el original no existe capítulo y versículo. Entonces se cortó el versículo de una mala manera, podríamos decir. Porque mira, dice, en el versículo, estábamos leyendo en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Este es después del milenio. Segunda resurrección se llama. Esta es la primera resurrección, pero mira, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. O sea que está hablando de dos resurrecciones. La primera resurrección, me imagino que nosotros vamos a tener lugar allí, porque si Cristo no viene todavía, si nos toca partir de esta tierra, cuando Él regresa vamos a resucitar. Pertenecemos a la categoría de primera resurrección. Pero durante el milenio y después, en la final del milenio, va a haber otra resurrección. Eso es lo que está diciendo acá. En el 5, bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección, porque en la segunda muerte ya no va a tener potestad sobre nosotros. Ya no podemos más morir porque ya vamos a tener un cuerpo glorificado allí. Y dice, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. ¿Se acuerdan? Entonces, los que pertenecemos a la primera resurrección, la segunda muerte ya no tiene poder. Ya no vamos a morir más. ¿Se entiende? Porque ya vamos a tener un cuerpo glorificado y a la vez la eternidad ya se va a desarrollar en nosotros allí. Este es otro de los acontecimientos después del milenio. Después, ¿qué ocurre en ese lapso de tiempo? Cuando los muertos, segunda resurrección, llega a ocurrir, mi querido, cuando ya la humanidad se resucita todo, ya nadie va a escapar, el famoso juicio final va a ocurrir después del milenio. Sí, después del milenio. ¿Por qué decimos después del milenio, hermano? Porque cuando termina el milenio, Satanás es suelto. Y ahí arranca ya la era después del milenio. ¿Se entiende? Es postmilenial. Ya después. ¿Y cuáles son los acontecimientos? Lo que estamos mencionando. Satanás es suelto, engaña, arma una rebelión, cae fuego del cielo, lo consume a todos, mueren seguramente. Pero después va a ocurrir una resurrección, una segunda resurrección. O sea que se van a volver a levantar todos los que murieron en ese lapso de tiempo. ¿Se entiende? Porque va a haber gente que murieron en ese lapso de tiempo, van a tener que resucitar para ser enjuiciados. ¿Y cuál va a ser el juicio final? Que sería el punto 7 después del milenio. En Apocalipsis 20:11 encontramos eso. Y dice el juicio ante el gran trono blanco. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Después del milenio.
después del milenio directamente va a ocurrir, después que Satanás engañe y todas esas cosas, el fuego del cielo, después de la segunda resurrección, lo que va a ocurrir es el juicio final. ¿Cómo va a ser? Darío Sala, un escatólogo chileno, ya partió con el Señor. Él dice que va a ser un juicio astronómico y yo cuestionaba un tiempo eso, un juicio astronómico, ¿cómo sería eso? Y me preguntaba cómo es el asunto. Hasta que pude hacer un exégesis más profundo del tema y ahora estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo totalmente con el hermano por esa escatología que él ha presentado hace años atrás. Y dice acá en el 2011, el juicio ante el gran trono blanco. Araca, después de 1000 años ya. Eso ya es la parte final. Estamos cerrando el ciclo acá en la tierra. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Hay que entender que acá ya no va a ser más el rey, va a ser el juez. Dice, el que estaba sentado en él, de delante de cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Se da cuenta que esta palabra es tan importante? Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea que no va a haber escapatoria. Esto después de la segunda resurrección, porque durante el milenio va a haber gente muerta y esa gente muerta también va a volver a resucitar. ¿Se está entendiendo? Van a tener que resucitar para estar en pie ante el gran trono blanco, que es el juicio final. Es lo que va a determinar todas las cosas. ¿Esto cuándo ocurre? Después de los 1000 años. O sea que tenemos todavía buen rato aquí en la tierra, hay mucho acontecimiento. ¿Y por qué el evangélico piensa el cielo, o el católico romano piensa ya que el cielo, todo el mundo cielo? O sea que el católico romano por ahí no piensa directamente en el cielo, sino que el purgatorio primero. Ellos, por ejemplo, están un poquito, tienen otro pensamiento, o sea que una persona muere, ¿dónde se va? En el purgatorio, dicen ellos, y del purgatorio recién se va al cielo. Y nosotros decimos, uno muere, espera la resurrección cuando venga Cristo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a pasar? Después viene Cristo a reinar aquí en la tierra, los santos con él, y durante 1000 años vamos a estar en paz sobre la tierra y después Satanás será suelto cuando termina los 1000 años. Viene y se arma otra vez el sistema, el mundo, la rebelión, las ofensas, el pecado. Ya la gente empieza otra vez a complicarse. ¿Esto cuándo ocurre? Después del milenio. O sea que hay todavía un gran rato aquí en la tierra. Claro que sí, hermano. Y la gente habla de fin del mundo. No. El fin del mundo todavía, sin antes del reino milenial de Cristo, no puede ocurrir. Entonces la Biblia no tiene autoridad. Si usted es creyente evangélico y cree todavía así, entonces te falta todavía masticar un poco de palacio de usted, porque ¿se acuerdan que las tradiciones dice que viene el fin del mundo? En el año 2000 se pensaba que se venía el fin del mundo, ¿se acuerdan? El fin del mundo, la gente tenía miedo, o que oye, para la gente, hasta nosotros, yo era nuevito cuando eso en la iglesia, y yo hasta tenía cierta inquietud y un poco de miedo también, porque era un hermano nuevo con una mentalidad romana que todavía fresquito, tenía muchas ideas todavía, pero había sido que el fin del mundo no va a ocurrir todavía. ¿Por qué? Porque primero se tiene que establecer el reino. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Después Satanás será suelto. Y después va a haber muchos acontecimientos todavía y vamos acercándonos a la eternidad futura. Que eso es lo que nosotros deseamos, pero no va a ocurrir todavía ahora, porque hay muchas cosas que tienen que pasar todavía. Entonces dice, en Apocalipsis 20:11 va a ocurrir lo que sigue, es el juicio ante el gran trono blanco. Es un juicio astronómico donde la tierra va a desaparecer debajo de los pies de las personas. Qué tremendo, cómo uno necesita tanta fe para creer esta cosa, porque parece una película de Hollywood, esto de ciencia ficción, pero en realidad esto va a ocurrir. Dice
y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. De todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los credos, raza, color, pelo, lengua, ya va a estar ahí ante el gran juicio final. Eso va a ser el último juicio sobre la tierra. Por eso hubo necesidad, o hay necesidad, había necesidad de la segunda resurrección. Los que estaban en el cementerio también se van a levantar en ese tiempo. ¿Cuándo? Después del milenio esto va a ocurrir. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fueron abiertos, el cual es el libro de vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Acá dice, y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que así mismo, y ahí recién se va a acabar el tema de la muerte. O sea que con la muerte vamos a convivir todavía durante un largo tiempo, que es el temor de la humanidad, porque es una incertidumbre, no se sabe cómo es una cosa, una pregunta gigante, hasta en lo más, es un misterio eso en realidad, es un misterio esto, aunque entendemos a la luz de la Biblia algunas cosas, pero la sensación, la emoción que produce en nosotros al hablar de la muerte, pero con esto vamos a tener que también seguir hablando y conviviendo con esto, porque esto va a seguir aconteciendo. Bien, juicio final en el 2011, totalmente en el 2011. Ahora, después del juicio final, ¿qué va a ocurrir con estos muertos? Es la dicopaga. Hermanos, ¿qué va a pasar? Ya el Hades y todos los que tenían a los muertos, ya no va a haber necesidad del Hades, ni del Seol, ni de nada. No va a haber más necesidad de eso. Y ya fueron lanzados, dice, en el lago de fuego. Ya no se va a precisar eso. ¿Qué acontecimiento hay después? ¿Qué acontecimiento? En el 2014, y quiero que miren un poco, no importa si eres creyente, no eres no creyente, yo quiero que mires un poco. Dice, las muertes y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y miren el 15. Esto es crudo. Esto es crudo. Nos duele decir. Por eso hay predicadores que están predicando ahora en la era de la gracia. Está diciendo, arrepiéntense, vengan a Cristo, Él es la salvación. Y la gente se burla. Estos evangélicos locos, estos creyentes son peores que nosotros, que yo voy a ir a la iglesia, nos acusan de esto, de ahí. Y cuántas cosas que la gente dice por nosotros. Tremendo. Si nos llevábamos por los dichos de la gente, nosotros ya estaríamos dejando todo el camino del Señor, ¿no? Pero mira lo que dice, y el que no se halló inscrito. Esto es tremendo. Ya lo vi así a veces, pero esto va a ocurrir así tal cual como dice la Escritura. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también, ¿dónde? En el lago de fuego. En el mismo lugar donde está el falso profeta, donde está la bestia, donde está Satanás, y también en ese mismo lugar. ¿Y cuál era la condición? Serán atormentados día y noche. Yo no sé cómo van a explicar lo que dicen el aniquilacionista, lo que creen eso, que uno muere y todo termina. Yo no sé cómo explicarían, de dónde sacan esas ideas. No existe esas ideas. ¿Se entiende? Y de hecho que la gente que especialmente cristianos que mueren, hoy la Escritura nos califica como que estamos durmiendo nada más. Estamos durmiendo, reposando y esperando, digamos, la salvación final. La salvación en plenitud estamos esperando. Pero ¿qué va a pasar con la gente que no se halló inscrito en el libro de la vida? ¿Qué va a pasar? El hermano Nelson está inventando esto. No. Después del milenio, ¿qué es lo que ocurre? Satanás es suelto. Satanás engaña.
Satanás arma una rebelión, ataca la ciudad amada, cae fuego del cielo. Después, ¿qué sucede? Cae fuego del cielo, se arma la segunda resurrección. Después de la segunda resurrección, el juicio final ante el gran trono blanco. Muertos, grandes y pequeños, es juzgado. ¿Qué sucede? Lo que no se hallaron inscrito en el libro de la vida, dice en el 14 y 15, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero para los que resucitaron la primera resurrección, la muerte segunda ya no tiene potestad. Por eso hablamos también de la seguridad de la salvación. ¿Se acuerdan? Anoche también estuvimos hablando. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto está hablando de personas humanas, personas rebeldes, personas que tienen duro el corazón, que nunca se rindieron al Señor por A o B motivo, por esto y por esto. Infinidad. Y para ellos tienen razón, tiene lógica lo que está diciendo. No va a haber excusa. No va a haber excusa porque sin Cristo no hay salvación. Sin el Mesías en tu corazón no hay salvación. Si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, si tú no mandaste inscribir, si no reconociste tus pecados, si no te arrepentiste un día, esto va a ocurrir en el 14:15. Va a ocurrir esto. Es lo que la Escritura dice. ¿Cuándo? Después del milenio. ¿Todavía no es el cielo? No, todavía no es el cielo, hermano. Acá todavía. Y los hermanos en Cristo, los que resucitaron en la primera resurrección, vamos a estar reinando con Él. Así que ya esto no nos va a afectar más a nosotros. Después, ¿qué ocurre? Después, cuando termina el juicio final, las personas es tirado en el lago de fuego. ¿Qué sucede? El Mesías, el rey, cuando termina ese trabajo, va a entregar su reino. ¿A quién? Al Padre. ¿Dónde encontramos eso, hermano Nelson? Vamos a mirar. 1 Corintios 15. Vamos a leer un poquito. 1 Corintios 15. Pablo ya se encarga de hablarnos de esto. Cuando 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, el versículo 28. Versículo 28 dice, ¿qué va a ocurrir después del milenio? Estamos enumerando muchas cosas todavía. ¿Aquí en la tierra? Sí, acá en la tierra. No es el cielo. No es todavía el cielo. Por favor, hermano, no nos apuremos tanto. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al aquel que le sujetó a él todas las cosas. Mira, se dan cuenta. Para que Dios sea todos en todos. Por ahí ya no va a haber más Padre, Hijo, ni Espíritu Santo. La trinidad de Dios en este tiempo que es tan necesario para la salvación. Pero eso ya no se va achicando las cosas, se va unificando la cosa. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Se entiende? Va terminando ya el trabajo del Mesías, rey, juez. Ya se va acabando después del milenio, ya Satanás derrotado, el falso profeta ya, Satanás también, la bestia, los que no se hallaron inscritos, ya se hizo el juicio final ante el gran trono blanco. Ahora el enemigo ya va entregando se va a sujetar a aquel que le sujetó a él todas las cosas. ¿Esto cuándo ocurre? Después del milenio. Ahora, ¿después qué pasa? Después, ¿qué acontecimiento hay? ¿El cielo, hermano? No, todavía no. Vamos a mirar 21:1, Apocalipsis. Esto yo tengo que repetir un montón de veces porque yo sé que los hermanos están apurados. Quieren escapar de la deuda, quieren escapar de muchas cosas. De la tribulación, otros quieren escapar de otras cosas, del enemigo, de la enfermedad, de la lucha. Otros tal vez están hastiados del virus, la pandemia, ya quiere ir al cielo. No, en el cielo todavía no, vamos a tener que esperar, vamos a tener que ser pacientes. Pacientemente esperé, vamos a usar ese texto todavía. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué acontecimiento hay, hermano Nelson?
en el capítulo 21 del Apocalipsis, esto va a ocurrir, mira, y nos estamos aproximando a esa palabra que tanto nos gusta, cielo. Pero, ¿cómo va a ser? Dice, y vi un cielo nuevo. Ay, por fin. El apóstol Juan, ya cerrando el Apocalipsis, ya está. ¿Por qué no habló de esta mitad del Apocalipsis? Cerrando el Apocalipsis. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto es bueno porque por lo menos ya nadie se va a ahogar, especialmente los que no saben nadar. Ya no se va a ahogar porque el mar ya no va a haber dificultad de océano, de cruzar de aquí para allá. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. O sea que ni tampoco subimos todavía, ni siquiera subimos otra vez, sino que desciende para nosotros. El cielo de Dios desciende aquí, o sea que del cielo de Dios desciende la ciudad santa. La ciudad santa, dice, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Descender significa que va bajando, Oweyi en guaraní, Oweyi, del cielo de Dios, donde tanto queremos ir, pero no, de ahí baja algo. ¿Qué es lo que baja? La ciudad santa. La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios. ¿Dónde? Sobre cielo nuevo y sobre tierra nueva. Desciende una nueva Jerusalén. Eso es lo que dice la Escritura. Yo quiero que lo lea bien. No es tanto luego subir, sino que desciende para nosotros sobre el cielo nuevo y sobre la tierra nueva, del cielo de Dios. Y del cielo de Dios debe ser el cielo el lugar más elevado. Es imposible ir allá en realidad. Es imposible, porque ahí está la plenitud de Dios. Yo creo que ni si Dios nos hace una situación tan especial, no podíamos. Entonces, lo que Juan ve es un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el otro ya había desaparecido. Y sobre esa tierra nueva, sobre ese cielo nuevo, desciende la nueva Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad celestial. Acá ya estamos hablando de un reino eterno, no de 1000 años ya. Acá estamos hablando de un reino eterno. Y quiero que digan conmigo, reino eterno. ¿Esto es lo que va a ocurrir en el 2021? Sí. Es lo que dice la Biblia. Ni siquiera subimos, sino que desciende sobre la tierra nueva, sobre cielo nuevo, desciende la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Es lo que dice, yo quiero que lo lea. En el 21:2 especialmente dice, desciende la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Después, ¿qué ocurre? Hay todavía algo más, sí, hay algo más todavía. En el 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y mira, y Él morará con ellos sobre el cielo nuevo y sobre la tierra nueva y la ciudad santa que descendió ahí mismo. Dice, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Su gloria va a estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Eso sí es la eternidad. Eso es lo que la Biblia dice que va a ocurrir. Entonces yo sé que mucha imaginación está cayendo por el piso. Muchos lo están tirando, otros no quieren soltar eso, está porque sigue con sus ideas, muchas ideas que tienen los hermanos. Pero yo te estoy marchando a pasos así lentos, texto sobre texto, que dice la Biblia. Estamos haciendo un exégesis, un análisis profundo de cómo va a ser, cómo va a acontecer, y esto es lo que va a cumplirse en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se llama eso? Reino eterno. Porque Dios mismo ya va a morar con su pueblo. Sobre tierra nueva, sobre cielo nuevo, donde el mar ya no existe más y donde desciende
una ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén, donde Dios va a reposar con su pueblo y Él va a ser nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. Eso se llama el reino eterno de Dios. Cuando Cristo ya entrega a su Padre, se sujeta, se somete a su Padre para que Dios sea todo en todo. Ahí estamos hablando de la eternidad. ¿Dónde dice eso? En el 22:1 hasta el versículo 5. Mira lo que dice. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios del Cordero. ¿Dónde va a estar el trono de Dios? La ciudad santa, el tabernáculo de Dios en la tierra, pero tierra nueva y cielo nuevo. Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios, escuchen, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Un tiempo sin fin, un tiempo sin final. ¿Dónde va a ser? Sobre la tierra nueva y sobre cielo nuevo, donde desciende la ciudad santa, el tabernáculo de Dios, y donde Dios va a estar con su pueblo en la eternidad, por la eternidad. Eso es lo que va a ocurrir. Mi querido hermano, yo sé que usted tiene una teología tal vez muy diferente a esto, porque usted piensa que se le va a salir unas alas y va a volar hacia el cielo y ahí todo. Hermano querido, yo no quiero pelearme contigo sobre esos asuntos, no quiero tampoco ponerme mal, ni enojarme, ni llorar, mucho menos, porque en este tiempo tenemos que alegrarnos. Pero yo quiero, si no te cierra todo esto, yo quiero que vuelvas a escuchar la predicación después y vaya ajustando paso por paso, leyendo en tu Biblia, y si encontrás que es así, bueno, estrechamos la mano, o si no, seguimos esperando, no hay ningún problema. Pero no estamos de acuerdo con la aniquilacionista que dice uno muere y todo termina. No estamos de acuerdo, porque la Escritura no dice eso. No estamos de acuerdo que uno ya va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque va a haber acontecimientos todavía aquí. Después del milenio va a haber muchos acontecimientos todavía. Después del juicio final recién desaparece la tierra, se instaura el cielo nuevo y tierra nueva. Dios no sé cómo va a ser. Después desciende la nueva Jerusalén, dice la Escritura, el tabernáculo de Dios, y Dios va a morar con su pueblo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué más podemos decir? Ya no hay más nada que podemos decir. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el reino eterno de Dios. O para nosotros es un reino futuro todavía. Ni siquiera el milenio todavía. Después del milenio esto va a ocurrir, hermano, sí. Cuando se cumplan los 1000 años. Yo quiero que lo lea después. Por ahí algunos quieren opinar, no hay problema. Usted no se haga problema, pero si quiere opinar, tranquilo. No voy a enojarme, yo ya me enojé bastante, así que ya tengo que calmarme. Ya va 41 añitos, papá, 41 añitos. Ya tengo que calmarme, mi pulso ya tengo que dejar ahí, como dice el hermano Edgar Bogado, en la tengo que dejar, porque ya 41 años ya estoy pasando ya prácticamente del otro lado. Estoy en la línea de los adultos ya prácticamente. Saludamos a los hermanos. Acá nos saludan con un pelo. Eso significa que está todo bien. Gracias, hermano, por la aprobación. Daniel Domínguez, Antonio y Blanca y Clotilde Villalba. Está la familia. Daniel Domínguez de José Cepaz. Es hermano de nuestra... Familiares de Carol Domínguez. Amén. Nuestro hermano que estuvo estudiando con nosotros un tiempo acá en nuestros estudios escatológicos, teológicos, mejor dicho. Y la Cáceres, familia Benítez, saludos. Ceci Villalba, una vez más está con nosotros.
la pastora Ale Moyano también. Saludos al hermano Carlos Ortiz. Villa Luz Uriaga. Los pastores Ortiz son amados nuestros. Dios me la bendiga ricamente y bendiga esa congregación y pueda explotar y salir adelante por la fe. En el nombre de Jesús.